segmento de hoy vamos a hablar sobre la grasa, no solamente sobre las grasas que consumimos en la alimentación, sino también la grasa corporal, cómo, a ver si la misma es mala, si es que afecta a la salud o no, cómo es el tema. En realidad, hablando de la grasa corporal, es un compartimento que es súper necesario para la vida, ¿no? O sea, la grasa corporal tiene su función en nuestro organismo, principalmente de protección para los órganos, de aislante térmico y principalmente de reserva energética. También cumple funciones a nivel hormonal, o sea, tiene que existir un determinado porcentaje de grasa corporal en el organismo para que justamente ciertas hormonas, que son más que todas las hormonas sexuales, se fabriquen a partir de ella, ¿no? Entonces, desde el vamos, es imposible vivir sin grasa corporal. Si bien es un deseo como el de la mayoría de las personas, la grasa corporal tiene que estar en nuestro organismo en ciertos porcentajes, ¿no? A ver, en los hombres, el porcentaje de grasa corporal promedio que debe tener un hombre para que no sea perjudicial para la salud, tiene que ser de un 25%, y en la mujer de un 30%. Obviamente que esto va a variar, depende en la edad en que se encuentre la persona, en la actividad que haga, ya que un deportista generalmente tiene niveles más bajos de grasa corporal. Y también en el estado de salud que se encuentra la persona. ¿Por qué? Porque, a ver, sucede que en ciertas patologías como son la anorexia, donde hay un descenso de la grasa corporal muy brusco, esto sí puede afectar a la salud. Como les dije, la grasa corporal es fundamental para la elaboración de ciertas hormonas. Generalmente estas personas que padecen de estas patologías o que están comenzando a padecerlas, cuando el porcentaje de grasa corporal baja por el nivel normal que tiene que tener una mujer en su etapa fértil, la mujer deja de menstruar. Entonces, desde el vamos, no solamente que la grasa corporal es necesaria para, ya sea como reserva energética, como dije, sino que también para funciones hormonales, sino también que nos da indicio del estado de salud de la persona. Para la anorexia, como les expliqué, tiene que ser un nivel muy bajo de grasa corporal, y para la obesidad, obviamente, que cuando se superan niveles de grasa corporal por encima de del 30%, en 30%, generalmente, obviamente, aparecen asociadas enfermedades, ¿no? Generalmente es hipertensión, problemas de colesterolemia, de trigliceridemia en la sangre, problemas cardiovasculares, eso es donde más se relaciona. Entonces, es muy importante controlar el porcentaje de grasa corporal de nuestro cuerpo. Cuando uno decide empezar a bajar de peso, justamente, a ver, ustedes nunca se olviden que el peso es la suma de varias cosas. Lo que aparece en la balanza es la suma, no solamente de la grasa que uno tiene en el organismo, sino también de la masa muscular, de agua corporal, de hueso. Entonces, a ver, cuando vamos a bajar de peso es muy importante que lo que se reduzca es el porcentaje de grasa corporal y no de lo otro, que es lo que necesitamos realmente para vivir, y que el porcentaje de grasa corporal sea un nivel apto para la vida, ¿no? Bien, obviamente que también tenemos que cuidar para que nuestro porcentaje de grasa corporal no se eleve por encima de lo normal. Vamos a tener que cuidar las grasas que incorporamos en nuestra alimentación, ¿no? En la alimentación vamos a tener distintos tipos de grasa. Nunca hay que olvidarse que la grasa, por más que sea buena o mala, aporta calorías, y 1 gramo de grasa aporta 9 calorías. El tema es esto, es saber elegir qué tipo de grasa hay que consumir. Nosotros en la alimentación, o en lo que son los alimentos, vamos a tener 2 tipos de grasas: las grasas saturadas, o las que son, a ver, las que se relacionan con que traen problemas a nivel cardiovascular, problemas en cuanto al colesterol, al triglicéridos, que generalmente son las de origen animal. Por ejemplo, todo lo que son las carnes grasosas, más que todo lo que son lácteos enteros, mantecas, crema de leche, y algunos productos que tienen también grasas que se llaman parcialmente hidrogenadas o hidrogenadas, que nosotros no sabemos que la tienen, o bueno, por ahí si no leemos bien las etiquetas podemos estar consumiendo sin saberlo, como son, por ejemplo, las galletitas dulces,
que bueno, como habíamos explicado en otro segmento, aparte de tener elevados niveles de azúcar, a veces tienen grasas porque la industria alimentaria las utiliza justamente para darle sabor a ese producto, o mayor sabor, o para darle consistencia, ¿no? Entonces, eso es importante regular. No estoy diciendo que hay que dejar de consumir, sino que hay que regular la cantidad de grasa saturada que yo voy a consumir en mi alimentación, ¿no? Por ejemplo, siempre y cuando, que yo obviamente que siempre se aconseja el consumo de todos los grupos de alimentos, sí es importante elegir cuánto o cuántas veces a la semana o qué tipo. De las carnes, obviamente que lo que se trata de siempre de fomentar es el consumo de carnes blancas y carnes rojas pocas veces en la semana, que no sean más de 3 veces a la semana o 3 o 4 veces y porciones normales. Nunca hay que olvidarse que el argentino es una persona que es de consumir mucha cantidad de carne, entonces eso a veces no puede, si no elegimos bien el corte o el tipo de carnes que vamos a consumir en la semana, nos puede jugar en contra, ¿no? También el tema de los lácteos, siempre en la medida de lo posible elegir lácteos descremados. Ya a partir de los 2 años de edad un niño puede empezar a consumir lácteos descremados, no va a pasar nada, va a crecer igualmente. Y lo que son cremas de leche, lo que es las grasas en realidad, lo que son la crema de leche y las mantecas, sí tratar de consumirlas en menor medida. Podría reemplazar por quesos untables o quesos blancos, o si lo vamos a consumir, que no sea diario, aunque las cantidades que manejemos sean las adecuadas. En contrapunto de lo que son las grasas, de las grasas malas, vamos a tener lo que son las grasas buenas, las grasas poliinsaturadas y las monoinsaturadas. Generalmente estas grasas se encuentran en aquellos alimentos que son de origen vegetal, por ejemplo lo que son las semillas, los frutos secos, que ahora se usan bastante. El fruto seco no solamente son las nueces, las almendras, las castañas de cajú, que por ahí son frutos que son muy caros, sino que también puede ser el maní tostado. También, obviamente, el aceite, preferentemente el de oliva, que tiene grandes cantidades de omega 9, y los pescados, los peces de mar, en realidad, que si bien son de origen animal, poseen altos niveles de omega 3. Todo este grupo de alimentos, generalmente, lo que hacen es reducir el riesgo cardiovascular. ¿Qué quiere decir esto? Ayudan a aumentar los niveles de colesterol bueno en la sangre y a bajar los niveles de colesterol malo. Entonces, nuestra alimentación tiene que estar, complementada. Obviamente que las grasas que consumamos diariamente provengan más de origen vegetal que del origen animal. Como vuelvo a decir, no es que tienen que sacar por completo de la alimentación lo que son las carnes o los lácteos, sino que elegir de mejor forma y aumentar más el consumo de los otros tipos de alimentos. Por ejemplo, también hay una cuestión con el tema del aceite, que si bien es de origen vegetal, cuando nosotros lo cocinamos, hacemos frituras, por ejemplo, cambiamos su disposición química y lo hacemos actuar como una grasa saturada. Entonces eso es importante también la preparación de los alimentos. Siempre, obviamente, optar al horno o a la plancha, o utilizar poca cantidad de aceite, eso también es importante. Y obviamente incluir todos los grupos de alimentos. No existe alimento alguno en el mundo que tenga todas las propiedades sanadoras, sino que es el conjunto de nuestros alimentos los que van a hacer que nuestra alimentación nos sirva para tener una vida buena y con calidad. Por último, querías aconsejarles para que quede claro en cuanto al consumo de grasas en la alimentación, siempre es importante, como les decía, reducir la cantidad de grasas saturadas, o sea, las de origen animal. Como decía, carnes rojas generalmente que sean de 2 a 3 veces a la semana, pescado que sea preferentemente de mar de 2 veces o más a la semana. Pueden ser 25 gramos de frutos secos, ya sea de maní, de nueces, de castañas de cajú, almendras. Utilizar aceites de oliva preferentemente, o de una sola semilla, de girasol o de maíz también pueden ser. Obviamente que el de oliva es el de mejor calidad. Y obviamente elevar el consumo de verduras y frutas. Siempre lo que se aconseja en cuanto a las verduras y frutas es 5 al día. ¿Qué quiere decir esto? Son 3 frutas al día y 2 platos de verduras al día también, ya sea en almuerzo o en cena. Y con el tema de los lácteos, elegir preferentemente los descremados.
Existe un grupo de alimentos, que es lo que habíamos hablado en el segmento anterior, que son los dulces o las golosinas, que obviamente, a ver, son alimentos que generalmente también están acompañados de grasas, y son estas grasas, a ver, saturadas, ¿no? Porque es lo que usa la industria alimentaria para mejorar el sabor de ese tipo de alimentos, ¿no? Entonces, a ver, no prohibirse de comer ese tipo de golosinas, pero sí siempre tener en cuenta la cantidad, más que ahora que, bueno, que viene el invierno y que uno tiende a comer más chocolate o más golosinas, a ver, elegir preferentemente más chocolate amargo. En cuanto más porcentaje de cacao tenga el chocolate, mejor es la calidad, y también las porciones. Una cosa es comerme una porción pequeña, no sé, aproximadamente de 150 calorías, y otra cosa es comer una tableta entera de chocolate. Con consejos, estos consejos básicos, obviamente, una vida activa, que eso es súper importante. Nunca se olviden que no es solamente la alimentación lo que uno tiene que cuidar, sino también la actividad física que haga en el día. Para bajar de peso es muy importante moverse, porque lo que va a hacer es reducir nuestro porcentaje de grasa corporal, ¿no? Que es lo que hablábamos antes. A ver, no solamente bajar de peso es ver que el número en la balanza descienda, sino que asegurarse que lo que esté descendiendo, si yo lo hago de manera correcta, sea el porcentaje de grasa corporal y no de masa muscular, que ahí ya estaríamos hablando de una desnutrición o un descenso de peso mal logrado.